En este video vamos a ver cuáles son los métodos más eficientes para aprender. Durante las últimas décadas, la ciencia educativa ha generado una gran cantidad de información acerca de cuáles son las mejores estrategias para aprender de manera eficaz. Es curioso, pero tanto alumnos como profesores desconocen en gran medida todo este conocimiento que se ha generado. En este video resumiremos algunas de las evidencias más importantes que hay sobre el aprendizaje eficiente. ¿Y qué se define como eficiente? Bueno, utilizar una menor cantidad de tiempo para aprender mejor, que el aprendizaje sea más duradero, pero esto tiene un costo, y estos mecanismos de aprendizaje van a generar usualmente más esfuerzo, van a costarnos más trabajo. Si ustedes están interesados en algún método en particular, dejaré algunas referencias en el video. Los mecanismos más eficientes de aprendizaje básicamente se basan en dos principios. Uno es recordar de manera activa, a esto en inglés se le llama active recall, y lo otro es la práctica espaciada, a esto en inglés se le llama space repetition. Vamos a ver primero las técnicas de active recall. ¿Qué significa active recall? Significa básicamente traer a la memoria de manera activa, de manera concienzuda, lo que tienes que aprender. Se ha observado que esto fortalece las conexiones y facilita la memoria a largo plazo. Y se puede hacer de múltiples maneras. Estas serían las técnicas para hacer active recall. ¿Cuáles son estas técnicas? Bueno, pues mientras estudias, en el momento en el que estás estudiando, puedes estar leyendo un pasaje, pausar tu lectura y preguntarte, ¿qué acabo de leer? O ¿qué acabo de ver si estás viendo un video de YouTube? O ¿qué acabo de escuchar si estás escuchando un podcast? En el momento en el que pausas esto y rememoras, en ese momento estás haciendo active recall. En lugar de estarlo haciendo de manera pasiva, en lugar de solamente estar consumiendo la información, estás pensando en esta información y estás reesquematizando esta información. Repite en tu cabeza las ideas principales de la sección que acabas de estudiar. No de memoria completamente, o sea, no texto o palabra por palabra, sino intenta interpretar lo que acabas de leer. Cierra tu libro y haz un apunte, o haz un mapa, o haz una ilustración, algo que te obligue a recordar de manera activa lo que estás leyendo. Esto es active recall. Mientras estás estudiando, establece ejemplos concretos. Muchas veces estamos estudiando cosas que no son muy tangibles. Hazlo tangible. Utiliza analogías para lo que estás estudiando. Establece o busca ejemplos de lo que estás leyendo. Esto siempre va a ayudar a que consolides mejor la memoria de lo que estás estudiando. Explica. Utiliza esta técnica que le denominan técnica Feynman por el famoso matemático que además era un excelente catedrático. Feynman pues explicaba de una manera sensacional conceptos de física avanzada. Bueno, explícate a ti mismo lo que acabas de estudiar para que realmente pruebes si lo que acabas de leer realmente ya lo entiendes bien. Y si quieres un nivel superior de este reto, ve con alguien más y explícale. Explícaselo en palabras sencillas lo que acabas de tú leer de la disciplina que estés estudiando, y en el momento en el que lo logres explicar y la otra persona te logre entender, en ese momento tú podrás estar seguro que estás aprendiendo. Ve más profundo. Pregúntate por qué, indaga lo que estás estudiando. Muchas veces nos quedamos con un conocimiento muy superficial. Este conocimiento superficial nos sirve por un rato, pero eventualmente lo perdemos. Es una consecuencia de estar estudiando de datos de alto impacto. Los podemos memorizar, pero no los entendemos y los vamos a perder eventualmente. Pregúntate por qué esta enfermedad es la más frecuente, cuáles son las causas de esta enfermedad, cuál es el mecanismo fisiopatológico, cuáles son los fármacos que se utilizan, y después pregúntate ¿y por qué se utilizan estos fármacos? ¿Y por qué es la enfermedad más frecuente? ¿Y por qué? Si tú haces este ejercicio vas a estar llenando huecos en tu conocimiento que eventualmente van a hacer que consolides mucho mejor esto que estás leyendo. Una recomendación es no hagas apuntes, mejor escribe preguntas, porque con los apuntes puedes caer en un problema. Haces el apunte,
con las cosas que tú consideras importantes, no estudias en el momento y después esperas posteriormente a estudiar del apunte. Por lo tanto, estás procrastinando hasta cierto punto o estás postergando realmente el estudio. En cambio, si escribes preguntas y más preguntas de lo que estás leyendo, eventualmente cuando llegue el momento del repaso, pues repasarás contestando preguntas. Evidentemente, separa la respuesta de la pregunta, es decir, escribe la pregunta y esconde la respuesta. Y después, cuando estés repasando el tema, pues pregúntate, haces active recall. Por lo tanto, estás rememorando esto y regresa y revisa si realmente lo aprendiste o no lo aprendiste. Esto es una excelente técnica. Realiza exámenes. A esto le conocemos como el efecto test. En realidad, siempre estudiamos para el examen porque el examen es algo que va a evaluar nuestros conocimientos. No consideramos al examen per se, no consideramos que el examen es una herramienta de estudio, lo consideramos como una consecuencia del estudio y usualmente no nos gustan mucho las evaluaciones. Sin embargo, la evidencia educativa ha mostrado de manera repetida que el estar preparándonos mediante evaluaciones va a ser sumamente eficiente para que nosotros hagamos active recall y por lo tanto aprendamos mejor. Contesta exámenes de práctica. Hay distintas plataformas en la web que te permiten hacer exámenes de práctica. Usa tarjetas de estudio. Esas tarjetas de estudio pueden ser tarjetas físicas, en donde tú pones un concepto y en el anverso pones pues lo que tienes que contestar con este concepto y los vas dejando en una baraja de tarjetas de estudio. O mejor aún, puedes utilizar alguna plataforma, hay distintas, Brainscape, Anki, que te permiten hacer tarjetas de estudio donde tú puedes contestar con el nivel de confianza que tienes en la respuesta que vas a generar y el algoritmo de estas plataformas te va a permitir repasar aquellas preguntas en las que no estás tan seguro y pues no repasar tanto las preguntas en las que estás muy seguro, de tal manera que vas a estar aprovechando mejor tu tiempo. La otra técnica que debes estudiar es la técnica de práctica espaciada o space repetition. Esta técnica se basa en la curva del olvido de cómo nosotros, cuando aprendemos algo, vamos poco a poco olvidándolo. Si vemos esta curva del olvido, al inicio pues tenemos el 100% de conocimiento y posteriormente en muy poco tiempo vamos perdiendo gran cantidad de lo que acabamos de aprender. El punto de la repetición espaciada es que cuando nosotros estamos olvidando, repasemos el tema y lo repasemos evidentemente de manera activa. Y esto va haciendo que la pendiente del olvido vaya siendo cada vez menor. Es decir, que estemos favoreciendo la memoria a largo plazo. Esto es el antagónico de lo que le llaman cramming. El cramming es esta técnica de estudio donde estudias durante muchas horas seguidas antes del examen y después llegas al examen, prácticamente vomitas el conocimiento y después se te olvida prácticamente todo. Y básicamente se trata de pues estudiar mucho y estar justamente en la primera parte de la curva del olvido. No quiere decir que no sirva en absoluto de nada para pasar exámenes. Quiere decir que si el propósito es pasar el examen, bueno, pues quizá funcione. Si el propósito es aprender, es una pésima técnica. Dicen que es mejor repartir entonces 5 horas de estudio en una semana que estudiar 5 horas seguidas. No hay un tiempo en específico donde uno tenga que hacer esta repetición espaciada. Se recomienda que primero se haga en días, es decir, estudias el día 1 y después repasas el día 3 y después en semanas, es decir, repasas el día 3 y después vuelves a retomar este material una semana después y después lo vas haciendo cada vez más y más y más largo este intervalo de tiempo y eso nos ayuda a mantener una memoria a largo plazo mejor. ¿Cuál es el momento idóneo? Se supone que es cuando empezamos a realmente perder información. Es decir, que cuando todavía nos sentimos muy cómodos repitiendo prácticamente sin esfuerzo la información, no es un momento adecuado para la práctica espaciada. Pero cuando nos cuesta trabajo, el hecho de que nos cueste trabajo, el hecho de hacer active recall, va a hacer que esta memoria quede mucho mejor implantada en nuestra memoria a largo plazo. Y para hacer esto, pues hay que ser muy ordenado porque finalmente tenemos que aprender muchísimas cosas durante la carrera. Se recomienda entonces que aprendas a utilizar algún gestor, algún tipo de calendario donde pongas el tema que estudiaste
cada día, después pongas fechas tentativas de reestudio de este tema, y qué mejor que poner también un código, por ejemplo, de colores, donde tú digas, ok, si es rojo quiere decir que no me acordé prácticamente de nada de lo que tenía que estudiar, si es amarillo pues quiere decir que más o menos me acordé, y si está verde quiere decir que me lo acordé súper bien. Y entonces uno va priorizando aquellas cosas que vas dándote cuenta que recuerdas con menor facilidad. Otra forma es utilizar las tarjetas de estudio, las flashcards. Las tarjetas de estudio, ellas mismas, a través de una app, te van a aparecer cuando tienes que repasar cada una de estas, dependiendo de con qué tanta confianza respondiste pues el conocimiento que tenías que evocar. Finalmente, entonces tenemos estrategias muy eficientes. Recordar de forma activa, Active Recall, que se puede hacer a través de distintas estrategias, por ejemplo, estudio activo, apuntes activos, ejemplos concretos, explicar, indagar sobre el conocimiento y preguntarte y preguntarte y preguntarte, contestar cualquier cantidad de cuestionarios, es de las maneras más eficientes. La práctica espaciada, que lo que va a hacer es interrumpir esta curva del olvido. Para esto hay que espaciar nuestras sesiones de estudio y calendarizar de manera adecuada nuestras sesiones de estudio. Y finalmente tenemos estrategias poco eficientes, consumen mucho tiempo y no nos ayudan prácticamente en nada, que es la lectura con relectura, el subrayado y las notas transcritas, es decir, nada más dedicarse a copiar lo que dice el libro. Estas últimas técnicas, a pesar de que nos hacen sentir bien porque sentimos que estamos avanzando, en realidad son poco eficientes.